¿Y bien, chicos? Sí, vamos bien, ¿no? Exactamente. Entonces, en resumen, hasta el momento hemos creado la base de ML, nos paramos en ella, creamos la tabla de clientes con el atributo identity del campo código. Este es un atributo, ¿no? Identity. Como lo es not null, por ejemplo, ¿sí? Que equivale entonces a auto-increment de MySQL, ¿sí? Muy bien. En este caso significa arrancando en uno, es decir, el primer código de cliente va a ser uno y saltando de uno en uno, ¿no? Pero uno puede arrancar de cero y saltar de 5 en 5 o de 2 en 2, como prefiera. Es decir, uno puede arrancar en cualquier valor entero y saltar en cualquier otro valor entero. También hay una variante de esto, que es directamente sacar todo esto que quede identity solo. Esto también es válido, ¿sí? Y significa que por defecto también arranca en uno y salta de uno en uno, ¿sí? Así como ustedes prefieren, chicos, ¿sí? Es lo mismo. Bueno, voy a volver a como estaba antes. Ahí. Tenemos entonces la constraint anaic de clave única, claro, porque el DNI no se puede repetir. Tenemos la restricción a constraint default, ¿m? De modo tal que si yo no ingreso ningún valor, lo vemos enseguida, va por defecto a adoptar la F de femenino. ¿M? Y en el caso del check, que no existe en MySQL, ¿sí? Bueno, tenemos la posibilidad de checar si lo que está ingresando el usuario o el data entry cumple con esa condición que está entre paréntesis, ¿no? El uso de los paréntesis, en ese caso, para el check es obligatorio. Bueno, y luego usamos el select into para poder clonar la tabla clientes en clientes 2, ¿sí? Pensemos que en este momento la tabla clientes está aún vacía, ¿no? Entonces, he clonado la estructura sin los datos, ¿sí? Bueno, eso es lo que viene a continuación, ¿no? Dice, ¿cómo podemos generar generación de la estructura de la tabla pero sin los datos? Bueno, haciendo esto. Select asterisco from clientes into clientes 3 where, y aquí ponemos una condición falsa, que puede ser cualquiera. Por ejemplo, 1 igual a 2, que es mentira porque 1 no es igual a 2, o A igual a Z, o no sé, este, blanco igual a negro, o sea, cualquier cosa que sea falso, ¿no es cierto? En el where, no necesariamente tiene que ser 1 igual a 2. De esa manera, entonces, carga solo la estructura, es decir, los campos, pero no carga registros. De la tabla de origen, que en este caso es clientes, hacia la tabla de destino, que es clientes 3. ¿Sí? Vamos a probarlo. Entonces ejecutamos. Bueno, claro, dice abajo en el result set 0 filas afectadas, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso copió la estructura, pero sin los datos. Y bueno, luego ya haciendo un refresh sobre la base de datos, para ver la nueva tabla de clientes 3 en este caso, ¿no? Si nosotros hacemos un select sobre esa tabla de clientes 3, vamos a corroborar que no tiene ningún registro cargado. ¿Sí? Bueno, hasta allí vamos bien, chicos. ¿Sí? ¿Me siguen? Dale. Bueno, ahí la tenemos. Es decir, en conclusión, si no colocamos el where, clona estructura y datos. Pero si colocamos un where con una condición falsa, clona solo la estructura, sin los datos. ¿Sí? Bien. Bueno, y luego vamos con el insert, para ver qué diferencias hay con respecto a MySQL, ¿no? Bueno, fíjense en aquí, ¿no? Estamos insertando un primer registro en la tabla de clientes de la forma extendida, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando estamos citando el nombre de los campos. Y no estamos citando el código del cliente. ¿Por qué? Porque es autoincrementable. Con el identity, ¿se acuerdan? ¿Sí? La propiedad identity de la columna código. Con lo cual el motor va a gestionar justamente ese incremento automáticamente. Bueno, vamos a hacer el insert. Luego en el segundo registro, ¿qué tenemos?
Algo similar, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que José sería el número 2, claro. Y en el 3, fíjate que exactamente, adopta el valor por default que es femenino en este caso, ¿sí? En el caso de Mariana hicimos lo mismo, que es el cuarto registro. Y bueno, hagamos por ahora esos 4 primeros registros. Se pueden pintar los 4 juntos, ¿no es cierto? ¿Sí? F5. ¿sí? Y ahora sí, corroboremos con un select sobre la tabla de clientes que se han insertado los 4 registros. Y ha agregado la F femenino, ¿no? En el default. Y no solamente eso, sino también en el identity. Claro. ¿m? Comenzando por el 1 porque habíamos indicado que comienza con 1. Y saltando luego de 1 en 1. Bueno, bien. Esta sería por un lado, ¿no? Ahora tenemos una segunda variante, variante 2, y es hacer un insert múltiple. En lugar de hacer 4 insert, hacemos un insert múltiple, ¿sí? De la forma extendida. Extendida porque estamos citando los campos, ¿no? Nombre, DNI, sexo, categoría. Si colocáramos directamente los valores, sería de la forma simplificada, ¿no? Ok, son los mismos valores, ¿no? Por lo que estamos viendo, ¿no? Así bueno, no lo probemos. Lo que haría es insertar porque, bueno, ¿qué pasa? Daría un error allí, ¿no? No por la clave primaria, porque no tiene, sino porque el DNI se repite y tenemos la restricción de clave única, ¿no? Así bueno, ¿quieren intentar hacerlo entonces, sí? Intenten insertar. Y ahí me dice que estoy violando la restricción de clave única, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces no me deja insertar esos registros. Bien, hasta ahí vamos bien, chicos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a probar cómo funciona la restricción de check, que en MySQL, insisto, no existe. Acá sí. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, vamos a descomentar los dos inserts, ¿no? Este primero, digamos, se la prueba. Claro, estoy colocando, si ustedes se fijan, en el valor de categoría, el valor 18. Y sin embargo, cuando creamos la tabla, habíamos dicho check categoría between 1 and 10. O sea que no cumple con esa condición del check. Por lo tanto, esto me va a dar un error, ¿no? Cuando intento insertar, y el motor de la base de datos me dice que no puede debido a la restricción de check. Bien. Bueno, y en el siguiente, ahora sí lo podemos volver a comentar, digamos. Y en el siguiente ejemplo, vamos a ver o a tratar de insertar un registro que no cumple con la restricción de clave única porque ya hay un documento repetido. ¿sí? Ese valor ya existe previamente, lo tenemos por acá. ¿sí? Lo tenía José, así que Jorge no lo puede tener. La categoría está bien, está entre 1 y 10, es 9 en este caso, así que intentamos insertar y me dice que estoy violando clave única, esa restricción. Bueno, ahí estamos. Ok. Ahora sí, pasamos a ver cómo es la inserción múltiple. Esta forma, claro, nunca la habíamos visto, ¿no? Es un insert select, ¿no? Entonces vamos a insertar dentro de clientes 3. Vamos a recordar que clientes 3 está vacía. La habíamos clonado de clientes, pero sin los datos. Solo la estructura. Entonces vamos a insertar esa tabla aún vacía. Y este es el origen de los datos que vamos a insertar. Es decir, en lugar de colocar values, colocamos ese origen de datos desde otra tabla. Entonces se le llama insert select, ¿no es cierto? De esta forma. Y bueno, MySQL sí lo acepta también, ¿eh? Se podría haber hecho en MySQL también. Bueno, vamos a ejecutarlo, ¿no? Vieron que ahí estoy haciendo una conversión, ¿no? En el medio, un convert. Ustedes conocen en de Java dos cosas, ¿no? Conocen el parseo y el castigo, ¿no es cierto? ¿Sí? El parsing es una conversión de un tipo de dato a otro en la misma línea
y sirve solo para una línea, ¿no? En cambio, el casting es una conversión de tipo de datos definitiva, a partir de la línea donde se hace en adelante, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la diferencia entre parsing y casting. Bueno, aquí estamos haciendo, cuando es un casting es definitivo. ¿No? Cuando es un convert, el convert sería como una especie de parsing, digamos, en Java. ¿No? O sea, es una conversión temporal. ¿No? Y en este caso estamos convirtiendo el DNI en un varchar. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente se le puede agregar los puntos, no sé. ¿No? En ese caso tendrá que ser un varchar de 10, no de 8, porque le estoy agregando 2 puntos, ¿no? Para los millones, ¿no es cierto? Y los miles, ¿no? Claro. Forma, entonces, la otra manera es haciendo un casting, como están viendo aquí, se hace con esta expresión. ¿No? Así que bueno, pero no vamos a insertar todos los clientes de esa tabla a clientes 3, sino a aquellos cuyo código sea mayor a 2. Eh, claro, ya son solo las chicas, creo, ¿no? Porque, a ver si recordamos, sí. Claro, 1 y 2, y mayor de 2 serían María y Mariana. O sea, entonces las dos chicas pasan a la tabla 3. ¿Eh? Bueno, vamos a ejecutarlo con F5. Muy bien, dos registros fueron insertados o afectados. Y vamos a corroborar con un select sobre la tabla de clientes 3. ¿Sí? Y ahí le pusimos 3, ¿no? Y exactamente, las dos chicas quedaron, sí, María y Mariana. Bueno, ¿me siguen, chicos? ¿Sí? Ok. Ahora seguimos con la clonación de tablas. Si hacemos lo siguiente, la clonación full, es la que ya habíamos hecho. ¿Qué clona? Clona todo, es decir, estructura y datos. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutarlo y hacer un select sobre la tabla de clientes 4. A ver, bien. Y vemos que efectivamente clonó estructura y datos. ¿Sí? Bueno, esa es la clonación full. Pero también tenemos una clonación parcial, ¿no? Por ejemplo, traigo solamente 2 de los 4 campos que tiene la tabla clientes y la voy a insertar en cliente 5. O sea que ahora cliente 5 se genera en este momento, ¿sí? Bueno, tanto estructura como datos, ¿no? Claro. Ejecutamos y allí tenemos, y efectivamente podríamos verificar con un select sobre la tabla de cliente 5, se ha clonado estructura y datos, pero solo de 2 campos. Código y nombre, tal cual. Esa es la clonación parcial. Vamos bien, chicos. Ok.
Bueno, ahora vamos a ver las operaciones de update que son iguales que MySQL. Entonces vamos a modificar la categoría y el DNI del cliente número uno. Bueno, me dice que 0 filas fueron afectadas, o sea, ninguna, ¿no? Y eso ocurre porque en clientes 2 no sé si tengo registros cargados. Entonces vamos a verificar eso. Claro, por eso no afectó nada. Bueno, si vamos a clientes, tengo registro. Si vamos a clientes 2, tengo registro. ¿Sí? Y podríamos hacerlo, por ejemplo, con clientes 3. Veamos. A María y a Mariana. Veamos clientes 4. Ahí sí. Bueno, podríamos hacerlo sobre ese clon, ¿no? Sobre clientes 4. Claro, entonces donde dice código 1 hacia Carlos, ¿sí? Se le va a modificar la categoría de 6 a 7, en este caso, y el DNI va a pasar de 25 a 23, un poquito más viejito. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí, ejecutamos el update sobre clientes 4 y vemos entonces que tuvo que haber cambiado, ¿no? Claro, una fila afectada, ¿no? Bueno, y en cliente 2 no tenemos registro, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo también sobre clientes 4 y le vamos a sumar 1 a la categoría de Carlos. También después verificamos con el select sobre la tabla de clientes 4. No, se pueden pintar ambas sentencias a la vez, ¿no? El motor igual las ejecuta en orden, ¿sí? Primero el update y luego el select. Lo que hizo simplemente es sumarle 1 a la categoría que trae a Carla, ¿no? Ya. Ahora lo interesante de esto es que podemos pintar y darle varias veces a F5, ¿no? Una vez más se va a 9, ¿no? La categoría. Ahí lo vemos. Y le doy una más, se va a 10. Y se doy una más a 11, 12, 13. ¿Qué significa esto? A ver si se dan cuenta. Claro, esto significa que, claro, podemos deducir entonces que cuando vos clonás, se clonan estructura y datos, o sea, campos y datos, pero no restricciones. Entonces anoten eso que es muy importante, ¿no? En la clonación de tablas, no se clonan las restricciones. Bien. Y ahora vamos con el delete, es igual que en MySQL. Entonces aquí vamos a borrar al cliente número 2, pero no en clientes 2, sino en 4. ¿Sí? Tiene la víctima José, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, podríamos también probarlo con un select sobre la tabla de clientes 4. Muy bien, no está más José. Y claro, si hiciéramos un delete plan clientes 4, está eliminando todos los registros de clientes. ¿Sí? También lo podríamos hacer que con el truncate. Truncate table clientes 4.
Exactamente. Siempre corroboren, ¿no? Con el select, ¿eh? Y luego borren la tabla directamente con el drop, ¿eh? Sí, vamos bien, chicos. ¿Sí? Ahora, la idea es, vamos a seleccionar la base que instalamos recién, editoriales.back. Se puede hacer todo junto, porque hay un go en el medio, es un freno. Y luego la idea sería hacer este tipo de update que probablemente nunca vieron, ¿no es cierto? ¿Sí? Que son update combinados con inner join, por ejemplo. Suena raro, ¿no? Pero bueno, sí existen. Sí, en SQL Server se usan. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estará haciendo esto? A ver, si podemos sacar el enunciado de todo esto. Ujú. Bien. Nunca vieron este tipo de update, ¿no? Ujú. Viste de todo, ¿no? Solo que uno no los conoce. Entonces, aumentar el precio de los libros que hayan sido publicados por la editorial Algodata Infosystems en un 10%. Eso es lo que está haciendo. Bueno, vamos a... Antes de ejecutar esto, habría que determinar, para darse cuenta si están dando bien o no, qué código editorial tiene Algodata Infosystems. Entonces vamos a hacer el select de abajo. ¿Eh? El select asterisco from libros where editorial ID igual 1389. Ejecutamos y no hace nada porque no me paré ni siquiera en la base de datos, ¿verdad? Así que vamos a probarnos en editoriales. Muy bien, y ahora vuelvo sobre lo mismo. A ver si ahora sí lo hace. Y efectivamente aquí me muestra entonces todos los libros publicados por esta editorial 1389, que es Algo Data Infosys. Exacto, vamos a corroborar sobre editoriales, ¿no? Que es 389. Y lo tenemos Algo Data Infosystems, aquí la tenemos, 389, ¿sí? Está en Berkeley, California. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que si yo pinto todo, es decir, el update junto con ese select, voy a ir viendo cómo se va incrementando cada vez que yo haga F5 el precio de los libros en un 10%. Le hago F5, ya aumentó, ¿vieron? El precio en la columna del medio. Otra vez F5, 24, sigue la inflación, ¿no es cierto? Sí, entonces, bien, ok. Sigue subiendo permanentemente. Claro, exactamente. Bueno, hasta ahí chicos, vamos bien, ¿no? Y bueno, ¿se acuerdan de las vistas? ¿Sí? Cuando las vimos en MySQL, ¿m? Las vistas eh, son tablas virtuales, ¿sí? O sea, no ocupan espacio de memoria, eso era bueno. Pues está directamente mirando los diferentes campos de diferentes tablas, ¿no? Eso es lo que hace una vista. Por lo tanto, yo puedo modificar los datos de las tablas a partir de la vista. Claro. Bueno, bien. Luego de las tablas son los objetos más usados, ¿no? Las vistas. Y luego le siguen los procedimientos almacenados, ¿no? Son los tres más usados en total. Bien, entonces acá vamos a crear una vista haciendo un join sobre varias tablas, ¿no? Autores, libro autor y libros. Es un doble join. Claro, tenemos que pensar que es el mismo diagrama de tabla que conocemos ya, ¿no? ¿Se acuerdan de authors, titles y title author de la base PAPS?
pero en castellano era, ¿no? Bueno, vamos entonces a crear primero la vista. Estoy parado en editoriales, ¿eh? Así que hago un execute y sería desde el create, ¿sí? Hasta donde termina allí. Exacto. Claro, acá no hay delimitadores como en MySQL, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que hay delimiter, bueno, para funciones y procedimientos. Es directo acá, en SQL Server. Bueno, veamos entonces en la base editoriales, si la expandimos, hay una carpetita llamada views, ¿sí? Y ahí tenemos dbo.libros autores, ¿no? Lo podemos expandir, tiene sus columnas. O sea, es como una tabla cualquiera, pero no ocupa espacio en memoria, ¿no? Eso es lo que está pasando. Bien, hasta ahí vamos bien. Y ahora vamos a hacer el select sobre la vista de libros autores, ¿sí? Entonces me tiene que devolver todo lo que armé en la vista, ¿no? Ya, quedó con los precios actualizados por lo que hicimos antes, ¿no? Sí. Ya hemos hecho manipulación de datos allí, sin transacciones. Eso significa que ya impacta en la base de datos y no hay vuelta atrás, ¿no? Claro. No, yo le seguí dando, ¿viste? Ahí, unos F5 más y bueno, fue subiendo, ¿viste? Sí. No, no, claro, no, lo que pasa es que ese libro no fue publicado por Algodati Infosystems, ¿no? Solamente lo que dicen 389, ¿sí? Fíjate, ¿no? Claro, los demás quedaron en su estado original, digamos, ¿no? En su precio original. Nada, simplemente por eso. Ya no, algunos cambiaron y otros no, claro. Sí, sí. Bueno, y ahora vamos a alterar, a hacer un alter de la vista para cambiar las columnas a ver. Hasta ahora eran creo que es 8, ¿no? Sí, 8 columnas. Y ahora van a ser 6, ¿vieron? En lugar de 8. Un poquito menos de 8. Exactamente. Claro, no está ni la provincia ni la editorial, ¿no? Entonces voy a modificar la vista con el alter, ejecuto y luego vuelvo a hacer un select sobre la vista. Y claro, ahora en lugar de 8 tengo 6 campos, ¿sí? Bueno, si quiero borrar una vista es con drop. Así que la borro con drop view y el nombre de la vista. Si hago un refresh sobre editoriales, entonces ya no aparece más la vista que teníamos antes. Bueno, y con esto concluimos entonces lo que es teoría clase 5.
Bien, vamos a levantar entonces ahora el otro archivo, ¿no? Siendo un file, open file. Y ya acá nos metemos con el tema de variables, ¿no es cierto? ¿Sí? Es algo de programación, ¿no? Variables, estructuras. Bueno, pensemos que SQL es estructurado, o sea, no está orientado a objetos. Mongo, en cambio, sí maneja objetos. No es que esté orientado a objetos, sino que maneja objetos de JavaScript, ¿no? Con una notación ligera llamada JSON, ¿no? En ese caso. Entonces, bueno, esto enseguida lo van a entender, ¿no? ¿Cómo declaro en SQL Server? Con declare, ¿no? Declare, y cada vez que tengamos un solo arroba antes del identificador de la variable, indica variable de usuario, creada por nosotros. Con- no, con arroba, sí, es una variable de usuario. Y con doble arroba antes del identificador significa variable de sistema. O sea, pero no del sistema operativo, sino del motor de la base de datos. ¿Sí? Claro, variable de SQL Server sería, ¿no? En este caso. Bueno, en MySQL sigue la misma filosofía, ¿no? Un solo arroba para variable de usuario y doble arroba para variables de MySQL, ¿sí? O sea, del sistema. Bueno, es un varchar, dice, ¿no? Allí. Set arroba nombre igual Juan. ¿Para qué sirve el set entonces? ¿No? Es para asignarle un valor, exactamente, ¿no? Claro. Y luego lo podemos imprimir en consola con print. Entonces tenemos ahí el equipo como Python, claro. Sí, sí, tal cual. Tenemos entonces el Python que a partir de la versión 3 se usan los paréntesis, ¿no es cierto? Sí, claro. Y bueno, después allí en Python 2 sí, ahí se puede escribir el print solo, ¿no? O sea, sin paréntesis, ¿no? Bueno, y entonces declare, set y print, ¿no? Por ejemplo. Y vamos al condicional. Entonces declaramos una variable, ¿sí? Es un varchar de tipo Unicode, ¿no? Con la N adelante, ¿sí? Se acepta cualquier tipo de carácter, del estándar del set Unicode, ¿no? En realidad, ustedes saben que hay distintos Unicodes, ¿no? De 8 bits, 16, 32, 64, de acuerdo a la cantidad de caracteres que tenga. Bueno, y ya como por ejemplo un Unicode de 16 bits, vamos a representar 65.536 caracteres, ¿no es cierto? Es el que le llaman el extendido, ¿no? Entonces, bien, declaramos la variable, la seteamos con un valor y luego preguntamos si es igual a Juan. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, tenemos las cláusulas de begin y end, ¿no? Que vienen a ser las llaves del if en Java, por ejemplo, o en el lenguaje C. Y lo curioso acá es que tanto en el if como en la asignación tenemos que usar un solo igual, ¿no? No es como en Java donde va el doble igual, ¿no? En el if, ¿sí? Bueno, probamos. Entonces, vamos a primero probar el declare, set y print, ejecutándolo. Entonces en consola me muestra Juan, ¿no? Obviamente. Le cambian el valor a la variable, por ejemplo José, y vuelven a hacer lo mismo. Obviamente va a mostrar otra cosa. Bueno, y luego con el condicional prueben, ¿no? Colocando un valor verdadero primero y luego false, ¿sí? Y Juan, con el end, ¿sí? Con la cláusula end, ¿sí? Bueno, y bueno, vamos a setear con otro valor, por ejemplo José, lo cual me va a ir al else, ¿no? En lugar del if, ejecutar el else, y me tira un... a ver qué puse. ¿Dónde? Perdón. No, claro.
No, porque no la declaré, perdón. Así que, ahora sí, ¿vieron? Es decir, hay que pintar todo junto. El declare, el set y luego el if, ¿sí? Si no, no funciona. ¿No? Pues si uno lo quiere hacer de una, como en la programación tradicional, ¿no? Y está todo bien, el set también va a estar todo bien, pero vieron, ya no reconoce arroba no. Entonces, hay que hacerlo todo juntito, ¿sí? Muy bien. Bueno, y en cuanto al bucle while, que ya conocemos también, se declara la variable valor como entero, la seteamos en uno y mientras no llegue a 11, estamos imprimiéndolo en la consola e incrementando para no caer en un bucle infinito. ¿Vieron? Todo lo que ya saben, pero traducido a SQL Server, digamos. Ese tranza que SQL es este, ¿no? Sí. No, es un identificador arbitrario, sí, cualquier cosa. Sí, sí, cualquier cosa. Es así. Bueno, variables que almacenan queries. Esto es interesante, ¿no? Vamos a pararnos en editoriales. Declaramos dos variables, una llamada máximo, la otra mínimo. ¿Sí? Y ahora, en lugar de darle un valor constante, ¿no? Como hice antes, no. Ahora lo que voy a hacer es asignarle lo que devuelve una función. ¿Vieron? En este caso son funciones de agrupación. Entonces, traigo en una única query, asigno a la variable máximo con max precio y a la variable mínimo con min precio de la tabla libros. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso no va a set, sino que como le estoy asignando una query, va a select en lugar de set. ¿Sí? Esa es la primera diferencia que hay con lo anterior que hicimos, ¿no? Bueno, allí dice warning, hay un valor nulo, es eliminado en una función de agregación, ¿no es cierto? Operación de set. Ok, bueno, vamos a ver. El use, creo que yo estoy parado sobre ella. Ok, todo junto y ahora sí, ¿no? El valor máximo me marcó 34 y el valor mínimo $3, ¿no es cierto? Sí. Claro, 33,99. Bueno, ¿por qué me mandó los enteros? Porque lo definí como enteros, arriba, ¿vieron? Declaré las dos variables. Le pueden dar un alias, ¿no? Por ejemplo, máximo as, ¿qué le podemos poner como alias? Ah, se pueden usar corchetes también aquí. En SQL Server, ¿sí? Son los clásicos. Mandado a cualquier lado. Ahí está. Sí, me está escribiendo de otro lado, ¿no? No importa, ponemos por ejemplo máximo y el otro a mí. Query string que doy. Ok, bien, entonces vemos la declaración, asignación y muestra. Muy bien. Bueno. Bueno, y esto es lo que comentábamos recién, ¿no? Las variables de. Algunos ejemplos de variables de sistema. Por ejemplo, el que te vuelve el nombre del servidor, en este caso va a ser el nombre de la computadora, ¿no? Donde está instalado el motor de la base de datos. Y el número de conexiones máximas que soporta el servidor, de forma concurrente. Y por ejemplo, no confundir con lo que es una función de sistema, como getDate, que te devuelve la hora y fecha actuales, ¿no? Tomada de la compu, claro, o del servidor. Entonces ahí tenemos el nombre de el servidor, que es el nombre de la compu en este caso. SQL Server sí admite 32.767 conexiones, ¿no es cierto? Sí. Eh, simultáneas, ¿m? En teoría, sin colgarse, ¿no? Y getDay, bueno, ya saben, ¿no? Lo que devuelve.
Tiene el formato japonés ahí, ¿no? El cual estamos mostrando. Bueno, ¿cómo lo ven, chicos, hasta allí? ¿Vamos bien? Sí, se entiende, ¿no? Sí. Para el que sabe programación ya obviamente lo saca muy rápidamente, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver cómo se ejecutan eh, sentencias SQL, ¿sí? Cambiamos ahí el ángulo de información, ¿sí? Ya. Y tenemos cuatro tipos de maneras de ejecutar una sentencia SQL, que son las sentencias dinámicas, los batch, que son un conjunto de instrucciones que se ejecutan todos juntos, o no se ejecuta ninguno, eso se le llaman batch, usan el Go, ¿no? Como ya lo hemos visto, ¿no? Más de una vez aquí. Las transacciones, que al igual que vimos en MySQL, nos permiten ejecutar en forma segura operaciones de DML, o sea, un insert, un update, un delete, ¿sí? Bueno, y los scripts, ¿eh? La ejecución de script, como en MySQL, nosotros teníamos el script de creación de una base, la pintábamos todas, ¿se acuerdan? Sí, y podíamos entonces Control Shift Enter en MySQL ejecutar todo el script, por ejemplo, de creación de una base de datos. Bueno, arranquemos con las dinámicas, a ver qué pasa. Son generadas durante la ejecución de un script, dice, ¿no? Por ejemplo, se puede generar un store procedure, el mismo que vimos en MySQL, ¿no? Store procedure, claro. eh, con variables para construir una sentencia select que incorpore esas variables. Bueno, creo que ya se dan cuenta, ¿no? Cómo funciona eso, ¿verdad? Declaramos allí un par de variables de tipo cadena de caracteres, arroba table y arroba bd, o como le quieran llamar. Las seteamos con literales, ¿sí? Y cuando ejecutamos con execute, la sentencia SQL dinámica reemplaza el valor de las variables donde corresponde, ¿no? Entonces te queda concatenado y armada la frase porque recordemos que la concatenación se hace con el más, no con la función concat como en MySQL, ¿sí? Aquí es como Java, ¿no? La concatenación, con el simbolito de más. Bueno, lo hacemos. Pintamos todo juntito, recuerden, y efectivamente hizo lo que tenía que hacer. De modo tal que, como son variables, entonces yo acá, en lugar de autores, que le puedo poner? Libros. Ya me cambia todo, ¿no? Claro, me va a traer todos los datos de la tabla de libros. Por eso es dinámico, ¿vieron? ¿Sí? El uso de variables. Bien. Después, a continuación, un poquito más extenso, pero más de lo mismo. Fíjense, ¿no? A ver qué hace. Nos declaramos cuatro variables, tabla, base de datos, BD, ¿no? Campo y función, así las llamamos. Claro. Bueno, seteamos. ¿Cómo? Por el IntelliSense, ¿eh? Clic derecho, vamos a hacer IntelliSense Enable, lo voy a deshabilitar, ¿no? Y a veces es útil y a veces, bueno, por ahí molesta un poquito el uso del IntelliSense, ¿eh? Como en cualquier otro editor, ¿no? Bueno, seteamos el valor de las variables con distintos literales. Fíjense que son literales porque van entre comillas. O sea que no, esto no es ABG precio en sí mismo, sino es un literal, ¿no? Como decir hola mundo, digamos. Y le preguntamos, si la tabla es igual a libros, entonces ejecutamos una determinada sentencia. Es una agrupación, ¿no? Si no es libros, salta el else. Y dentro del else hacemos otra cosa totalmente diferente a la anterior. ¿Sí? Bueno, se dan cuenta, ¿no? Cómo va, ¿sí? Entonces vamos a hacer todo juntito hasta el declare. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, sí, claro. Sí, sí. Claro, exactamente.
Bueno, no me reconoció ventas ahí, ¿no? Porque seguramente o no está o está con otro nombre. Así que vamos a averiguar eso. A ver en tablas qué tenemos. Y no tenemos ni ventas, no tenemos. ¿Verdad? Pero bueno, tenemos por lo menos autores, editoriales, libro de autor y libro. Bueno, bueno, pero aunque sea, dejemos así para que vean cómo sería, ¿no? Cómo funciona. Podríamos reemplazar obviamente por alguna otra tabla, ¿no? Aquí. Bueno, bien, esto en cuanto a sentencias dinámicas, ¿sí? Ahora, hay muchas personas que se preguntan si, ¿dónde conviene programar? ¿En la base de datos o en la app, ¿no? Cliente, que consume de la base, ¿no? Ujú. Esa- Tiene razón, Belén, ¿no? Sí, hay que tratar de alivianarle la tarea al motor de la base de datos, ¿no? Sí. Y tratar de hacer todo lo posible en la aplicación, digamos, ¿sí? Bueno, pero hay que ver, ¿no? Analizar si esa aplicación es multiplataforma o solo corre por una plataforma, digamos, ¿no? Ya, si es multiplataforma, todo bien, pero si no, preferiría entonces programar en la base, ¿no? Claro, hay que ir analizando todo eso. Igualmente tiene su limitación porque es solo estructurado en lo que puedo hacer, ¿no? En SQL al menos, ¿no? Por eso se usa tanto Mongo, ¿no? Hoy en día, ¿no? También, claro. Bueno, y ahora integra mucho mejor con objetos, claro. Bueno, y batch. Los batch habíamos comentado son una serie de sentencias que se ejecutan todas juntas o ninguna. Como una especie de transacción sería, ¿no? También. Es muy similar. Solo que las transacciones las usamos para operaciones de DML, ¿no? Insert, update, delete, que son sensibles a los datos que pueden ser modificados sin querer, ¿no? En cambio, en un batch no, como ocurre aquí, pueden ser consultas simplemente. No estoy metiendo ningún insert ni nada por el estilo, un delete, que son como sentencias un poco más peligrosas, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo con el go. Si ponemos un go al final, todo bien. Entonces se ejecuta todo junto o ninguno. Muy bien, ¿qué es lo que habíamos pedido? Máximo, mínimo, precio y el promedio, ¿no? De la tabla de libros. Ahí va, ¿no? Está muy bien. ¿Sí? Aquí me da los valores. Bueno, y a ver si podemos hacer cualquier otra cosa, un desastre ahí, ¿eh? A ver qué pasa. ¿No es cierto? Bueno, ahí se quedó pensando y no ejecutó absolutamente nada porque estaba dentro de un batch. ¿No? O el go del final, digamos, ¿sí? Bueno, es así de sencillo, no hay mucho más para decir. Bien. Pero sí, vamos con transacciones y esto sí, le vamos a dar importancia porque préstenle mucha atención a transacciones, ¿no? Se usa mucho, por no decir casi todo el tiempo, ¿no? Directamente. Ya. Es diferente a MySQL, parecido pero distinto, ¿no? Como se suele decir, ¿verdad? ¿Sí? Parecido pero distinto a MySQL. Bueno, se comienza siempre con un begin transaction, ¿sí? O tran también, ¿sí? Tiene su forma abreviada. Y aquí tenemos dos posibilidades. O hacemos un commit para confirmar el cambio que le pegue a la base de datos, el cambio, como se dice en la jerga, o sea que impacte el cambio en la base, o hacemos un rollback para deshacer la operación de DML, ¿no? Que está allí, que habíamos comenzado. Entonces, en este caso, yo podría hacer esto simplemente. Comenzar la transacción y en algún momento comitearla, ¿no? O rollbackearla, claro. Bueno, pero si la confirmo, listo, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya se modificó el dato en la base. Mientras no confirme, estoy a tiempo de arrepentirme, digamos, ¿sí? Vale. Ok, bueno, ¿qué está haciendo aquí? Le está sumando a Carlos una a su categoría.
No recuerdo ni siquiera si estaba Carlos por allí, ¿no? Entonces, claro, esto viene de la tabla anterior, ¿no es así? Es probable, sí, claro. Sí. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es lo que está ahí abajo, ¿no? Es decir, vamos a volver a ver la tabla de DML y vamos a pararnos sobre DML primero, ¿m? Con el use, y luego vamos a hacer un select sobre el cliente para ver qué tenemos. Y algo tenemos, ¿no? Sí, tenemos Carlos, José, María y Mariana, ¿m? Del 1 al 4. Esto significa que veamos, aquí lo tenemos, ¿sí? Ahora sí. Vamos directamente donde dice Begin Try y Begin Catch. ¿Qué pasa acá? Pasa lo siguiente. Generalmente cuando uno hace transacciones, hace un manejo conjunto con errores o excepciones, ¿no es así? Entonces, al igual que en Java, tenemos try catch, que ustedes ya conocen, ¿sí? Pero claro, ¿qué está haciendo aquí? Miren, si está todo bien dentro del try, yo intento hacer una transacción. La comienzo, ejecuto la operación de DML y comiteo la transacción. Vieron que está la forma abreviada, ¿no? Tran, en lugar de transaction, ¿sí? Para escribir un poquito menos, pero lo mismo. Ahora, si hubo algún inconveniente aquí en el medio y no se puede actualizar, ¿qué va a pasar? Salto al... Se va a producir una excepción, claro. Voy a saltar al catch. ¿Y el catch qué hace? Inmediatamente deshace la transacción primero y le avisa al usuario lo que está pasando. Deshace la transacción para que no quede colgada la aplicación cliente que consume de la base, ¿no? En ese momento. Y segundo, para que el usuario se entere de lo que está pasando. ¿Me siguen, chicos? ¿Sí? Como ocurre en cualquier proceso con cualquier aplicación cliente, sea Java, Node.js o cualquier otra. Bueno, vamos a probarlo, pero yo probaría esto junto con ¿qué? Con un select de la tabla de clientes, ¿sí? Entonces vamos a escribir por aquí abajo, select, más que nada para que vaya probando, ¿no? Clientes, ¿sí? Muy bien, entonces, ejecuta todo junto, hasta ahí. El registro lo teníamos cargado así y demás. Ahora esperemos a ver qué pasa. Muy bien, aumentó la categoría de Carlos de 6 a 7, ¿sí? Si vuelvo a ejecutar con F5, debería pasar de 7 a 8, la de Carlos. Bueno, esperemos. Bueno, tras 10 segundos, allí pasó la categoría de 7 a 8 en Carlos. Vamos a hacer uno más, ¿sí? Para que pase de 8 a 9, ¿sí? Bueno, esperemos. Muy bien, pasó de 8 a 9. Nuevamente F5, pasó a 10, nuevamente F5 y a ver qué ocurre ahora. No subió. ¿Por qué no subió? Porque había un check. Muy bien, se acordaba, ¿no? Sí, sí. Era el check que habíamos visto hace unos minutos. Muy bien. Está bueno, ¿no? ¿Vieron sí? Cómo se usa entonces la combinación de manejo de excepciones con transacciones en SQL Server, ¿sí? Entonces, esto es regla, ¿no? O sea, cuando uno tiene que manejar en un ámbito empresarial, digamos, operaciones que puedan modificar o eliminar datos, hay que hacerlo con las dos cosas, con manejo de transacciones y con manejo de excepciones, combinado. Eso evita desastres, ¿no es cierto? ¿Sí? En la base de datos.
Hola, ¿qué tal? Gabriela, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Bueno, todo bien aquí con los chicos. Todo bien, todo bien, estamos aquí. Bueno, ahora en un minuto continuamos, ¿sí? Bueno, ahí nos pregunta Gabriela si se perdió mucho. ¿M? Bueno, básicamente estuvimos viendo con los chicos. Primero instalamos una nueva base que es editoriales, ¿no? Que la misma base PUBs de siempre, pero en castellano, ¿sí? Y luego estuvimos viendo básicamente todo esto. Ya primero vimos esto que está aquí. ¿M? Vamos a Hicimos toda la parte de clonación de tablas con y sin datos. Bueno, diferentes tipos de insert, ¿no? Por ejemplo, el insert select, ¿sí? Aquí tenemos cómo insertar dentro de una tabla a partir de los datos generados en otra tabla, ¿no? En insert select. Luego, bueno, estuvimos viendo distintos tipos de clonación de tablas, update con joins, por ejemplo. Esto es novedoso, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos un update con joins, ¿eh? Y luego vistas. Bueno, eso fue la primera parte, ¿no? Y luego en la segunda estuvimos viendo algo de programación estructurada, ¿no? Porque esa es el único tipo de programación que existe en SQL, o sea, no está orientado a objetos. Y bueno, vimos variables de usuario, estructuras condicionales, bucles, eh, bueno, variables que almacenan queries, variables de sistema, diferentes formas de ejecutar sentencias SQL, o sea, dinámicos, batch, transacciones, script. Y ahora nos íbamos a poner a ver, bueno, está un ejemplo allí de manejo de excepciones con transacciones en SQL Server, ¿sí? Y ahora nos íbamos a poner a ver el tema de funciones, que en el caso de SQL Server hay diferentes tipos de funciones, ¿no? Escalares, de tipo tabla, tabla en línea, ¿sí? Bueno, funciones que no existen, por ejemplo, en MySQL, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegamos, ¿sí? Por ahora. ¿Me seguís, Gabriela? ¿Sí? Pero bueno, después cuelgo la grabación y mirala tranquila, digamos, ¿sí? No, por favor, al contrario, ¿eh? Bueno, ¿estamos listos, sí? Para ver lo de funciones. Ok, bueno, entonces vamos a ello. Aquí está.
Vamos a arrancar por las más sencillas, que estas sí están en MySQL, que son las funciones escalares. Es decir, las funciones escalares devuelven un único valor, ¿m? Como las que tradicionalmente conocemos, ¿no? En todos los lenguajes, ¿sí? Así que vamos a pararnos sobre la editorial, perdón, sobre la base de editoriales. Y acá, ¿qué estamos haciendo? Bueno, esto es un ejemplo de una subconsulta, ¿no? Ustedes ya saben, una subconsulta que devuelve un escalar en el where. Se puede ejecutar en forma aislada, ¿no es cierto? Sí, la subconsulta. Es decir, el average precio from libros. Bueno, me tengo que parar en editoriales, evidentemente. Ahora sí, vamos a ejecutar la consulta anidada. Y tenemos, por ejemplo, un promedio de $17 con 51, ¿no es cierto? ¿Sí? En el caso de los libros. Bueno, ¿cómo hacer esto mismo, pero con una función que devuelva un escalar? Es esto que tenemos aquí abajo. Create function, claro, el nombre de la función. Pueden ir argumentos o no. Aquí entre paréntesis, el tipo de dato que retorna la función, en este caso retorna un money. Money para manejar dinero, chicos, ¿sí? Es como un float, es como un decimal, de money, ¿sí? Y bueno, en el cuerpo, ¿qué hacemos de la función? Delimitados por bin y en, como en las llaves, ¿no? Declaramos una variable de usuario promedio de tipo money, o as money, es lo mismo, y luego la seteamos con una query. Recordemos que cuando seteamos una variable con una query va select en lugar de set. Cuando seteamos una variable con un valor numérico, por ejemplo, así, a un literal, en ese caso va con set, ¿no? Y bueno, luego retornamos el valor de ese promedio. Por eso me devuelve lo que devuelve. Devolvemos la variable. Vamos a crear entonces la función y luego la vamos a utilizar dentro de una query. Mirá, así que cuando creamos la función y si nosotros nos vamos a editoriales, eh, bien, tenemos allí editoriales, sí, está bien, está todo en orden. Es allí dentro de programabilidad, fíjense que ustedes tienen funciones. Y tienen los cuatro tipos de funciones, ¿no? Tienen las de que devuelven valores de tipo tabla, las escalares, y dentro de las escalares tenemos promedio, ¿no? Aquí no hay parámetros, pero clic derecho y podemos hacer esto, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? El script funcional create. Y con este create me obtiene el diccionario del objeto. En un archivo, en una query, en una query, ¿no? Así se ve al toque ahora, ¿no? Rápidamente. Ahí la está generando. Este es el diccionario de la función. ¿Para qué me generó todo este script? Por si a mí se me ocurre el día de mañana instalarlo en otra base, en una tabla de otra base. Está bueno eso, ¿eh? Como te genera el script rápidamente de cualquier objeto, el diccionario de cualquier objeto. Acá está muy, pero muy bien eso. Bueno, esto sí, MySQL no tiene esa función, ¿no? La que está haciendo aquí, ¿no? Está muy bien. Bueno, volviendo entonces a lo anterior, fíjense que ahora estamos haciendo lo mismo que con la subconsulta que hicimos recién, y lo mismo que esto, solo que en lugar de usar la subconsulta usamos, ¿qué cosa? La llamada a la función, claro. Se pone el esquema, que por defecto es el database owner, ¿no? El DBO, punto, y el objeto del esquema, que en este caso es una función. Lo va a hacer una tabla, es una función. Bueno, ejecutemos entonces la query en la cual estamos haciendo la invocación a la función, escalar, y allí tenemos entonces todos los libros cuyo precio, fíjense ustedes, superan el promedio de 17 y moneda, ¿no? ¿Qué era? No recuerdo bien. ¿Sí? Y bueno, esto mismo podríamos hacer entonces con la query de recién, ¿no? Que utiliza su consulta. Me da el mismo resultado. Entonces. Bueno, ¿cómo lo vieron hasta allí, chicos? Tranqui, ¿no? Lo de funciones escalares. Ya.
Ok, muy bien. Bueno, estamos en funciones, ¿no es cierto? Sí, escalares. Hasta aquí estamos. Vamos a preguntarle a Gabriela si va todo bien por ahora. Está siguiendo allí. Bueno, creo que sí, que va todo bien. Ujú. Bueno, ¿qué pasó ahora? Vamos a hacer algo similar, pero con una función escalar que admita algún parámetro, ¿no? En su argumento. En este caso, promedio 2 la llamamos, ¿no? Y el parámetro es arroba categoría, o sea, una variable de tipo cadena de caracteres. Claro, retorna un decimal, ¿no? O sea, un mani. ¿Mm? ¿Y el cuerpo qué hace? A ver si nos damos cuenta qué hace. Sí, se dan cuenta, ¿no? ¿Ya? Vamos a anotar el enunciado. Se devuelve el promedio de precios de una determinada categoría de libros, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok, bien. Listo. Vamos a crear la función entonces. Podría poner un go acá, ¿no? ¿Vieron? Así hago todo junto. ¿Qué les parece? Pero esperen, antes de hacer eso, ¿qué está haciendo aquí? Miren, estamos llamando a función promedio, le estamos pasando type, o sea, la categoría de la tabla libros, ¿sí? Pero ¿le deberíamos pasar type o le deberíamos pasar categoría? Porque eso es un Spanglish esto, ¿no? Estamos mezclando, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos mezclando, claro. Vamos a tablas editoriales, libros, ¿sí? Y dentro del libro en las columnas tenemos categoría, no tenemos type. Así que esto me va a dar un error, ¿no? Obviamente. Vamos a poner categoría. Ahora si pintamos todo, ¿no? Con el go en el medio. ¿Sí? Con el freno. Perfecto. Entonces, allí está, ¿no? Me fui listando de los precios de los libros cuyo promedio superan el promedio de la categoría, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿me siguen, chicos? Podemos borrar, ¿no es cierto? ¿Sí? Hacer un drop function promedio 2, pero ni siquiera lo habíamos visto aquí. Así que vamos a hacer un refresh sobre programabilidad, y dentro de programabilidad tenemos procedimientos almacenados, funciones, ¿no es cierto? Así, etcétera. Aquí, ¿no? En funciones que devuelven valores escalares. Hacemos un refresh. Tenemos promedio 2. Ahora lo vamos a borrar con el drop. Y efectivamente ahora si volvemos a hacer un refresh, tenemos entonces que ha sido eliminado, ¿no? Bueno, bien. Hasta aquí estamos entonces. Ok. Bueno, vamos a pasar a las otras funciones que son las de tabla en línea, ¿sí? Devuelven un formato de tipo tabla, ¿no? Por eso se les llama así. ¿Dónde tendrían que estar ubicadas? Bueno, primero veamos la función, ¿no? ¿Qué estructura tiene? ¿Qué diferencia vemos con la anterior, no? Tenemos que retorna, claro, una tabla, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? ¿Y cuál tabla retorna? Bueno, la que dice aquí a continuación del return, ¿no es cierto? ¿Sí? Select todo, claro, si yo ejecuto todo esto, me vuelve un formato de tipo tabla, ¿no? F5, y aquí la estamos viendo. Es una tabla de 25 por 8, sí, 25 por 8 la tabla, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces, vamos a crearla. ¿Sí? Veamos la función. Y luego le voy a pasar entonces, por ejemplo, negocios, ¿no? Business. También se podría colocar un Go aquí, entonces para hacer todo junto, ¿no? Es cierto eso, sí.
Entonces ejecutamos con business y allí me está devolviendo entonces todos los datos que le pedimos, pero solo de esta categoría, ¿no? Bien, bien. Bueno, si queremos borrarla, lo hacemos con drop function, ¿no? Perfecto. Y ahora vemos las variables de tipo tabla, que lo que hacen son, esto es raro lo que vamos a ver ahora, ¿no? Porque nunca lo vimos en MySQL. Son, escuchen esto, variables que guardan tablas. Suena raro, ¿no? Pero sí, son variables que guardan tablas. Y, bueno, bien. Entonces, en este caso, declaramos una variable llamada arroba t o arroba como quieran. Table, tenemos que poner a continuación, o asTable, lo mismo, ¿sí? Si quieren, lo dejo asTable para que quede más claro. Y bueno, tenés que colocar los campos como si fuese la creación de una tabla común y corriente, un create table, ¿no? Insertamos en la tabla algunos registros. Perdón, dije insertamos en la tabla, no, insertamos en la variable de tipo tabla, ahora sí, está bien dicho, algunos registros. Es más, hacemos un insert select, ¿vieron? Como lo aprendimos hoy hace unos minutos. Entonces se hace todo juntito, ¿no? Luego con un select corroboramos si esa variable de tipo tabla ya tiene cargados esos registros, ¿no? ¿Para qué tuvimos que ver esto primero? Variable de tipo tabla, para ver cómo justamente funcionan las funciones de multisentencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la función de toda la línea? Que ahora, vieron que dice retorna table antes, ¿no? Ahora va a retornar una variable de tipo table, o sea, de tipo table. Así que me la puedo declarar aquí mismo incluso, a esa variable de tipo table. No hace falta declararla primero y luego usarla, ¿sí? Insertamos dentro de la tabla algunos valores y retornamos. Vamos a crear la función. Muy bien. Y luego, bueno, le invocamos dentro de un select, por ejemplo. Bien, y todos los registros que hemos insertado en esa variable tipo tabla son las que devuelve este tipo de funciones. Bueno, eso como para ver la sintaxis, ¿no? Ahora vemos un ejemplo un poquito más complejo, utilizando el mismo tipo de funciones, ¿no? Multisentencia. Y en este caso, recibiendo en este argumento un valor de categoría de la tabla de libros, y va a estar retornando una variable de tipo tabla con el título y el precio de los libros de dicha categoría. ¿Sí? Miren lo que hace en el cuerpo. Inserta dentro de la variable de tipo tabla, hace otro insert select, ¿no? Selecciona el título y precio de los libros, donde la categoría sea la recibida como parámetro o la función. Aquí arriba. Bien. Y luego, miren lo que está haciendo. Está agregando dos filas más, ¿no? Adicionales, que son el promedio y el total. Pero, ¿de quiénes? Bueno, de la misma variable tipo tabla, donde anteriormente le agregué los registros de título y precio de una determinada categoría. O sea que esto viene a reemplazar lo que es el compute. ¿Se acuerdan de esa sentencia compute que habíamos visto que ya no funciona y que, bueno, es reemplazada por rollup? ¿Sí? Entonces me gustaría que investiguen después cómo funciona rollup, ¿no? Se escribe así, ¿no? Eh, Esto en una versión posterior a 2012, ¿no? De SQL Server. Se escribe así, ¿no? Rollup. ¿Sí? Rollup. ¿Mm? Bien. Esto reemplaza compute, ¿no? Compute. ¿Mm? Claro, compute. Ya no se usa más compute. Entonces se usa, salvo que uno esté usando un motor viejo, ¿no? De server, no sé, 2008.
por ejemplo, entonces sí, ahí puede ser un compute, ¿no? Lo que hace el compute es esto, agregar al final de la consulta lo que vos quieras, o sea, el promedio de todos los valores anteriores o el máximo, mínimo. Es como un resumen de datos, ¿no? ¿Qué te hace? Claro, como el total, ¿no es cierto? Un promedio, etcétera. Bueno, estamos haciendo todo eso, lo mismo que el rollup, pero haciendo la mano, ¿no? Entonces, claro, una función. Así que bueno, vamos a crear la función y luego entonces con el select vamos a hacerlo de business, ¿no? Después vamos a cambiar a otra, pero en business entonces tenemos de título y precios y al final el promedio y el total, ¿vieron? Lo mismo que hacía compute o rollup. Bien, vamos a cambiar en lugar de business, por ejemplo, cocina moderno. Y tenemos lo mismo para cocina moderno. El promedio, el total y aquí tenemos. ¿Sí? Bueno, hasta ahí me siguieron, chicos, ¿sí? ¿Fuimos bien? Hay diferencias con MySQL, ¿no? No existen en MySQL salvo las escalares, ¿no? Obviamente. Pero las otras no. Y en cuanto a procedimientos almacenados, bueno, eh, son un poco diferentes la sintaxis. Acá no hace falta el delimiter, ¿no? ¿Se acuerdan? Pesos delimiter o barra barra delimiter que usamos en MySQL. Acá es más directa la sintaxis. Entonces, bueno, un procedimiento, a diferencia de una función que ejecuta una acción específica, pues sacar un promedio, un total, etcétera, etcétera, y los procedimientos están formados por un conjunto de sentencias, pueden ser n sentencias, muchas, ¿sí? Y que al momento de la creación del procedimiento se compilan para ver si hay errores. Se compilan y listo, quedan almacenadas en el motor para ser usadas. Ocupan espacio, sí, eso sí. Bueno, entonces, por ejemplo, podés tener un procedimiento que te cree una base de datos, las tablas, le cargue registros, procese datos, totalice, muestre, todo junto. ¿Mm? Incluso recibiendo parámetros, ¿no? Así que, bueno, son mucho más completas. Vamos a crear este procedimiento. Bueno, allí en la misma base de editoriales, así que vamos a editoriales, después vamos a programabilidad, ¿se acuerdan? ¿Sí? De programabilidad, en Store Procedures hacemos un refresh y allí aparece entonces el procedimiento listar libros, ¿sí? Bueno, puedo no tener parámetros. De caso retorno un entero. Vamos a ejecutar el parámetro. Para hacerlo se utiliza en SQL Server el comando execute o exec, que es la forma abreviada, ¿no? Usamos la forma abreviada aquí y entonces me lista todos los libros, ¿sí? Bueno, si queremos borrar el procedimiento con drop, como en MySQL es lo mismo, esto es ANSI SQL ya, y hacemos un refresh sobre Store Procedures y no está más. En ese caso. Bueno, vamos con la creación de otro procedimiento, pero para ello vamos a borrarle el 2008 R2, ¿no? Si no, no va a funcionar. Nos paramos entonces en esa base de datos. El siguiente ejemplo muestra cómo se puede crear un procedimiento que devuelve un conjunto de registros de todos los productos que llevan más de un día de fabricación. Un dato interesante para el fabricante, ¿no? Claro. Bien, nada, estamos armando el select con el nombre del producto, el número, los días que le lleva a fabricarse ese producto o esa pieza. Recordemos que esto es fábrica de bicicletas, ¿no? En ese caso. From la tabla product que está en el esquema production, production.product, claro. Where días para fabricar que sea mayor o igual a 1. O sea que tarde más de un día en fabricarse. Bueno, ordenados por los días que le lleva a fabricarse, ¿no? A ese producto. Y si le lleva la misma cantidad de días, que desempate en forma alfabética por el nombre del producto. Se entiende, ¿no? Bastante tranqui, digamos, el procedimiento. Bueno, y luego podríamos también ver este otro
Bueno, acá si quieren, obviamente se puede ejecutar el procedimiento, ¿no? Se hace un exec, su uso más adelante, ¿no? Pero bueno, exec, y el nombre del procedimiento, que en este caso se llama, ah, así como dijimos antes, ¿eh? Allí lo tenemos, ¿no? Ordenados por días de fabricación. ¿Mm? Bueno, 4, 3, 2 días, un día, ¿eh? Claro, no, al revés, ¿no? Va de 4, va bajando, ¿no? O sea, el producto que más tiempo lleva en elaborarse es 4 días, ¿vieron? ¿Eh? Claro, están ordenados por días de fabricación o manufactura, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Bueno, vamos a modificar el procedimiento anterior, ¿no? Eh, Esto permite que la cláusula where sea más flexible, permitiendo a la aplicación llamante definir el tiempo mínimo de fabricación apropiada. Bueno, estamos modificando el procedimiento, pero ¿qué hace? A ver, si nos damos cuenta. Claro, si es negativo el tiempo de fabricación, tenemos que sacar un mensaje de error, ¿no? O los mensajes de error se pueden definir con la función raisError, ¿sí? De SQL Server, ¿no? Y lo de 14.1 no se preocupen, son códigos internos para más que nada mostrar el grado de severidad del error, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener códigos del 1 al 20 y bueno, si es 1 es un error muy leve y si es 20 hay una catástrofe, ¿no? ¿Mm? Bien. Bueno, creamos allí, modificamos, mejor dicho, el procedimiento anterior. ¿Mm? Y luego lo utilizamos en un select. Y le preguntamos, ¿no? Si los días de fabricación son mayor o igual a eh, el tiempo mínimo requerido para fabricar. ¿Mm? Bueno, debe declarar la variable arroba min, dice. Así que, evidentemente, bueno, habría que declararla aquí, ¿no? Esto que está acá. Hay que declararla, dice. Bueno, para declarar la variable, entonces, declare, ¿sí? El nombre de la variable con el arroba adelante, ¿sí? As int, en este caso, como un entero. Pues se puede setear el valor, como lo tenemos aquí arriba. Esta es otra forma de declarar una variable, ¿no? Y asignarle un valor, ¿sí? En una sola línea, ¿sí? Y luego declaramos y la seteamos con set porque es un valor numérico, ¿no? Igual a 1. Y luego se ejecuta el select, ¿no? En este caso. Bueno, conjunto, y allí ya lo tenemos. ¿Sí? Claro, me trae todos los registros porque obviamente no hay ninguno que sea negativo, ¿no? Habría que tocar la tabla como para poner algún valor negativo de días de fabricación, de esa manera que me salte el error, ¿no? Bien, metadatos. Esto es interesante, ¿no? Porque, claro, en MySQL tenemos algunos metadatos, por ejemplo, show tables, ¿no? ¿Se acuerdan? Para mostrar las tablas de una base de datos. Bueno, ¿cómo se hace aquí en SQL Server en eso, no? Bueno, es muy parecido, ¿vieron? Es systables en este caso, ¿no? Así que en lugar de comando show, bueno, es un ejemplo de uso, ¿no? Obviamente. Para ver los procedimientos del sistema, todos arrancan con SP, ¿no? Bien, por ahí dicen store procedure, ¿viste? Bueno, etcétera, etcétera. Por esta es la que creamos nosotros, ¿vieron? Esta, ¿no? La última. Es el procedimiento que hicimos recién, hace unos minutos. Mensaje de la base, esto es el mensaje de error, de warning.
¿Vieron como el famoso 404, no? File not found, bueno, también está todo tabulado los tipos de error que hay que mostrar de acuerdo a un código. Acá el 404 existe o no, creo que sí, sí existe el 404. Pero nada que ver con file not found, no es otra cosa. Bien, muy bien. Bueno, y ya con eso hemos concluido por el momento con SQL Server. Bueno, Gabriela, ¿estás por allí? Bueno, si estás por allí, te despedimos. Te deseamos muy lindo fin de semana largo. Y nos estamos encontrando la próxima semana, ¿sí? Para seguir con SQL Server.